Vamos con la evolución de la población española entre el año 1900 y 1930. Es un periodo en el cual la sociedad española va a cambiar muchísimo. Va a dejar de ser esa sociedad rural y atrasada que vimos en temas anteriores a una sociedad mucho más avanzada, con una mayor cantidad de población, con un crecimiento sin precedentes. Muchas estructuras se van a mantener, pero lo cierto es que la sociedad va cambiando. Indispensable para que la sociedad cambiara fue que se produjera una modernización demográfica. Para que se produzca una modernización demográfica hay que pasar por un periodo que se denomina transición demográfica. La transición demográfica es un periodo en el cual nos encontramos con que se produce primero un descenso de la tasa de mortalidad, lo cual, al mantenerse los nacimientos, provoca un intenso crecimiento poblacional y posteriormente, cuando la población tiene una esperanza de vida mayor y la posibilidad de que los niños lleguen a una edad más avanzada, pues se produce un descenso de los nacimientos, la tasa de natalidad, lo cual provoca que la población a partir de ese momento crezca con mucha más lentitud. En el caso concreto de España, nos encontramos con que la tasa de mortalidad en 1877 estaba en el 30,5%. Y nos encontramos con que baja 9 puntos en solo 30 años. Esto evidentemente tenía diferentes causas. Entre las causas se encontraban el incremento de la productividad agrícola, más del 50% por hectárea, que trajo un gran incremento de la producción, lo cual va a hacer que haya una gran cantidad de alimento disponible, lo que supone una mejor alimentación de la población, lo que rápidamente se traduce en una población con mayores posibilidades de sobrevivir y llegar a una edad más avanzada. Esto, unido a las mejoras higiénico-sanitarias, la pavimentación de las ciudades, el alcantarillado desarrollado, el conocimiento de los efectos negativos que puede traer las basuras y la suciedad para el contacto de la gente, esto produjo que se redujeran las enfermedades infecciosas, como por ejemplo el cólera y la tuberculosis, que en años anteriores habían diezmado a la población. Aún así, tenemos que contar el caso de la gripe española, que apareció en el año 1918. Este nombre se le dio porque estábamos en plena Primera Guerra Mundial o terminando la Primera Guerra Mundial y los bandos contendientes no quisieron reconocer que sus soldados la estaban sufriendo. Por eso se achacó a un país neutral, como era el caso de España. Aún así, las consecuencias sobre nuestro país fueron muy duras. Llegaron a sufrir esta enfermedad incluso el propio rey y el presidente del gobierno, García Prieto. La cantidad de población que murió fue un número bastante importante de población y hizo que recibiese el nombre de gripe española. Bueno, las consecuencias de esta mayor esperanza de vida van a ser que pasemos de el año 1900 con un 34,8 de posibilidades de esperanza de vida a en 1930 ya ha subido a los 50 años. Esto va a ser provocado por una fuerte reducción de la mortalidad infantil, lo cual va a provocar que en una sociedad rural, o que sobre todo seguía siendo bastante rural, pues nos encontramos con que haya menos necesidad de tener hijos, ya que hay más posibilidad de que los niños lleguen a edad adulta. Lo cual va a hacer que de una forma lenta pero paulatina se vaya produciendo una reducción de la tasa de natalidad, que pasa del 33,8% al 30,3%. Esto va a provocar un crecimiento de la población bastante considerable. Se va a pasar en 1900 de 18,5 millones a 1930 con 23,5 millones. Va a ser un crecimiento que solamente va a ser igualado por lo que se produzca en la segunda mitad del siglo XX con el baby boom, pero aún así hay un retraso considerable con respecto a los países de nuestro entorno, si lo comparamos con los países más desarrollados. Lo que es evidente es que la población va creciendo. Aquí tenemos una serie de datos que la avalan. Vemos cómo la pirámide de población en el año 1900 es una pirámide perfecta, muy ancha en su base y que se va reduciendo paulatinamente en todos los grupos de edad hasta que encontramos muy pocos efectivos de población que llegan a la tercera edad, que pasan de los 65 años. Vemos que en el año 1950, aunque este quede fuera de la serie histórica que estamos manejando en este punto, vemos que los grupos de población entre los 15 y los 25 años son más numerosos incluso que la población entre 0 y 4 años. Esto
También venía también motivado por circunstancias recientes. Si observamos cómo se produce el crecimiento de población, llegando hasta nuestro siglo XXI, pero nos concentramos en los años en los cuales estamos estudiando, vemos el importante crecimiento de población pese a la pequeña caída que se produce hacia el año 1920, motivado por la gripe española y los que dejaron de nacer. Luego vemos otra bajada importante en la guerra civil que veremos en temas posteriores. A finales del siglo XIX se inicia un fenómeno en España, un fenómeno que se inicia con retraso, que es la de la emigración al extranjero, concretamente la emigración a América. Un fenómeno que habían conocido otros países europeos, como es el caso de Irlanda, como es el caso de Polonia, como es el caso del propio Reino Unido, que emigran al extranjero en busca de una vida mejor. Normalmente lo hacen sobre todo a América. En España el proceso se inició a la vez que otros países del sur de Europa, como es el caso de Italia. Es el final del siglo XIX, principios del XX, cuando hay una gran cantidad de italianos que se van a ir a vivir a Europa buscando un futuro mejor, algo que va a marcar indeleblemente la sociedad americana en ciudades como Nueva York, como Boston y demás. En España, el hecho de que este proceso haya sido más lento se debe a que España era un país en el cual la población todavía no había crecido lo suficiente como para que se produjera una tensión entre la cantidad de población y los recursos disponibles, circunstancia que sí que se va a producir a principios del siglo XX, cuando la población, como hemos visto anteriormente, crece con cierta velocidad. Además, cruzar el charco ya no es tan problemático, ya que han mejorado los transportes ultramarinos, se ha desarrollado la navegación a motor y cruzar el charco, cruzar el Atlántico, cada vez supone un problema menor, aunque todavía seguirá siendo un viaje considerable de varias semanas. El destino, indudablemente, va a ser América Latina. Allí se controla el idioma, allí las posibilidades de trabajo son muy amplias, son países que se encuentran en pleno desarrollo y necesitan trabajadores de todas las clases. Da igual el nivel de cualificación que se tuviera, había que poblar estos grandes países y había que desarrollar infraestructuras. De la misma manera, también buena parte de la población se va a ir a vivir a Puerto Rico y La Habana porque todavía pertenecían a España, y el hecho de que dejaran de pertenecer a España no supuso un freno demasiado grande para la emigración a estos territorios. Es por esto que en Argentina van a ser muchos los españoles que van a ir allí, sobre todo de los lugares o de algunas regiones españolas bastante rurales, como es el caso de Galicia. De ahí que a los españoles nos llamen gallegos y nos hagan chistes. Bueno, aquí también se les llama sudacas. Otro fenómeno que vamos a encontrar a principios de este siglo es la emigración interior. España era un país a principios del siglo XX que era eminentemente rural. De 18 millones y medio de habitantes que vivían en España, 12.700.000 vivían en el medio rural, y de la población activa, bastante escasa, el 71% de esta población activa trabajaba todavía en el campo, en unas condiciones de baja productividad y miseria todavía, como delatan algunas de las fotografías de nuestra zona, de niños descalzos, pobreza, desnutrición, suciedad, que vamos a ver que son propios de la zona en la que vivimos nosotros, en la zona de Arenas de San Pedro y el Valle del Tietar. Aún así, resulta evocador ver algunas de las imágenes de cómo vivía la población en nuestros pueblos. Probablemente carecían de lo más elemental, pero llama la atención la cantidad de niños y de gente joven que se podían encontrar en los pueblos de entonces, a la vez que también llama la atención el hecho de la deforestación que tenían muchas laderas, ya que la madera salía de los montes y buena parte de los montes estaban utilizados también como campos de cultivo o para el pastoreo del ganado. Por lo tanto, la explotación forestal no era tan importante como es ahora. En 1930 la situación ha cambiado notablemente, aunque no ha dado la vuelta del todo. Ya son solo 4 millones de trabajadores los que trabajan en el sector primario, de una población activa de 9 millones. La productividad por hectárea ha ascendido un 50% y ya no son necesarios tantos trabajadores en el campo, sobre todo porque se está desarrollando la mecanización. Aún así, buena parte de la sociedad española vive íntimamente ligada a los recursos del campo.
Esta situación tiene un reverso y es que se produce un gran incremento de la población en las ciudades. La población va a las ciudades sin apenas recursos y se ven abocados a vivir en el extrarradio de las grandes ciudades, barrios como Vallecas o Carabanchel en Madrid, Badalona, Hospitalet en Barcelona, o Sestao y Baracaldo, cerca de Bilbao, se van a saturar y va a crecer el chabolismo, donde la desnutrición, la indigencia, la suciedad son los compañeros de una buena parte de población que malviven para ir luego a trabajar por unos salarios de miseria, por unas jornadas interminables. Obviamente aquí es donde va a tener el germen del movimiento obrero que se va a desarrollar con tanta fuerza a principios del siglo XX y el desarrollo de los sindicatos socialistas y sobre todo anarquistas. Las ciudades van creciendo, no solamente crecen las zonas chabolísticas, crecen los cinturones industriales, crecen los ensanches burgueses. En ciudades como Bilbao presentan un gran contraste entre donde vive la población burguesa, donde se trabaja junto a la ría del Nervión, en unas condiciones de bastante suciedad, y donde se hacinan los trabajadores en la margen opuesta, en la zona de Baracaldo. El caso de Barcelona, donde se ha producido el desarrollo industrial más importante, donde se ha terminado el barrio de l'Eixample, donde se vive una vida cosmopolita y cultural, pero donde todavía encontramos un mundo rural muy próximo a los lugares en los cuales se desarrolla esta vida tan cosmopolita, y nos encontramos con buena parte de la sociedad que vive en unas situaciones lamentables, lo cual va a ser, como os decía anteriormente, una cantera de trabajadores que se van a ir sindicando en sindicatos mayoritariamente anarquistas. Y claro está Madrid. Madrid ha crecido, Madrid se ha desarrollado, Madrid está dejando de ser esa ciudad provinciana que había sido durante el siglo XIX, en la que los viajeros que recorrían la capital hablaban de la falta de avenidas, hablaban de la falta de plazas, hablaban de la falta de limpieza. Es una ciudad que se desarrolla y los diferentes planeamientos urbanísticos intentan convertir a la ciudad en una ciudad moderna. Se hace la Gran Vía, aparecen los primeros rascacielos y la población se entrega, el que puede, a una vida cultural intensa que se va desarrollando de forma creciente en la capital de España. Aún así, el 70% de la población española sigue viviendo en municipios de menos de 20.000 habitantes, a la espera de que en la segunda mitad del siglo XX se produzca la llegada de la mecanización y se produzca el gran vaciado del medio rural español, algo que no tiene parangón en nuestro entorno. Pese a las inmensas diferencias sociales que encontrábamos en la España de entonces, encontramos con que la sociedad española va cambiando, es una sociedad más alegre, más moderna, es una sociedad que se entrega a los placeres que le ofrecen los medios de comunicación de masas, sobre todo en los felices años 20, que acude al cine, que acude al teatro, que empieza a disfrutar del fútbol, que empieza a disfrutar de la radio. Es una población, aunque de forma desigual, siempre lo repetiré, es una población que cada vez disfruta más de la vida y que además es una sociedad que no solamente va a dar, como en el pasado, pues grandes pintores, sino que por primera vez en nuestra historia empezamos, o con permiso de Miguel Servet, empezamos a encontrar también personajes que cultivan otras facetas, como es el caso del gran Ramón y Cajal, como es el caso de Godoy Marañón, grandes músicos y, como no, pues la nómina habitual de pintores y poetas, como es el caso de Dalí y Lorca, y cultivadores de nuevas artes, como es el caso de Luis Buñuel en el caso del cine. Todo estos configuran la edad de plata de la cultura española.